La paz de Cristo, hermanos. Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Calixto I, Papa y mártir. Este es patrono de los sepulteros. Había sido esclavo, se dice que también había sido un delincuente y había sido exiliado. Pero este hombre, al final, cuando vuelve del exilio y va a Roma, se convierte. Es llamado por el Papa Ceferino y le confía el cuidado de los cementerios de la Iglesia, de las catacumbas. Este fue el que construyó el cementerio que lleva su nombre sobre la vía Apia y fue Papa luego desde el 217 al 222. Es importante este trabajo que hacía este santo hombre cuando fue diácono. Esto de tener cuidado por las sepulturas, cuidado por los cementerios. En aquel entonces, los paganos usaban el término, la palabra necrópolis, para decir ciudad de los muertos. Es con los cristianos que comienza a usarse la palabra cementerio, quemeiterio, que significa dormitorio. Porque los cristianos tenían esta firme esperanza, esta firme fe en la resurrección de los muertos. Por eso los cristianos no quemaban los cuerpos, sino que los sepultaban. Le llamaban así dormitorio, ¿esperando qué? Esperando despertarse a la vida eterna, despertarse en la resurrección de la carne. Por eso las catacumbas son una expresión viva o concreta de esta fe en la resurrección. Un lugar que para los paganos era lugar de muerte, para los cristianos se ha convertido en lugar de esperanza. Por eso, si vemos en las catacumbas, hay muchos afrescos, muchas pinturas que llaman a esto, a la esperanza de la resurrección. Los cristianos han embellecido la muerte, porque en la muerte no se han encontrado, en la muerte vencida por Cristo, no se encuentran con un muro que no se puede atravesar, un muro que no tiene sentido, sino que se han encontrado, como decía San Francisco de Asís, con la hermana muerte, con este paso maravilloso a la vida verdadera, la vida con B mayúscula, con V mayúscula. Bien, hoy el Evangelio nos llama a nosotros también a no tener miedo a la muerte. Pero antes de esto, les digo una breve palabra sobre la primera lectura de hoy, que continúa la lectura de ayer sobre la epístola a los Efesios, en la cual se nos manifestaban 4 dones que el Señor nos ha dado, y aquí se nos completan otros 2. Y recordamos ayer que San Pablo nos hablaba de los dones, de los beneficios, de las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros en Cristo Jesús. Y la primera de las bendiciones era el hecho de haber sido elegidos de antemano por Dios, elegidos en Jesucristo antes de la creación del mundo. Y que la segunda bendición, la segunda gracia, el segundo regalo que Dios nos había dado en Cristo Jesús es la de ser elegidos no como una cosa así, un poco, no sé, alejada de Dios, no íntima a Dios, sino con una intimidad tal que Dios nos ha elegido para ser hijos suyos en su Hijo, parientes de Dios, familiares de Dios. Tercera bendición es que esto Dios lo ha realizado dándonos a nosotros a conocer el perdón de los pecados en su Hijo Jesucristo, en su sangre. La cuarta bendición es que nos ha revelado cuál es el misterio de su voluntad, la de que todas las cosas estén unidas en comunión con Cristo a la cabeza,
que nuestro destino es el cielo y que el cielo es esto, comunión plena con todos los ángeles, los santos, con Dios. Y hoy se nos revelan otros dos dones que Dios nos ha dado. El quinto don que menciona San Pablo es la elección de Israel. La elección de Israel como herencia de Dios, como testigo de Dios en la esperanza del Mesías, del Salvador. Israel ha sido un testimonio, un testigo para las naciones de que Dios enviaría un Salvador, el Mesías. Y la sexta bendición, el sexto don, que San Pablo menciona aquí en el inicio de los Efesios, de la epístola a los Efesios, es que nosotros somos partícipes de esta misma salvación. Gracias, nosotros los paganos, nosotros que no somos originalmente del pueblo de Israel, hemos sido partícipes de este plan de Dios de salvación por medio del Evangelio, de la palabra de la verdad, que nos ha sido anunciado, que hemos escuchado, y que este Evangelio en el cual hemos creído, creyendo en Jesucristo, en el momento que escuchamos el Evangelio, que lo creemos, el Espíritu Santo nos ha sellado. Se nos ha donado el Espíritu Santo y continúa a donársenos todavía hoy. Cada vez que escuchamos el Evangelio, que le damos fe, que confiamos en Dios, el Espíritu Santo actúa en nosotros, renueva el sello, la firma que ha puesto sobre nosotros. El Espíritu Santo es la garantía de que nosotros somos partícipes de la salvación, de que somos realmente herederos de Dios, herederos del cielo, de la vida eterna. Bien, repito, hoy el Evangelio a nosotros nos llama a no temer, sino a tener confianza en Dios. Escuchemos este Evangelio que la Iglesia nos regala hoy, del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se reunieron miles de personas hasta el punto de atropellarse unos a otros. Jesús comenzó a decir, dirigiéndose primero a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. No hay nada oculto que no deba ser revelado, ni nada secreto que no deba ser conocido. Por eso, todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad será escuchado en pleno día. Y lo que han hablado al oído, en las habitaciones más ocultas será proclamado desde lo alto de las casas. A ustedes, mis amigos, les digo, no teman a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada más. Yo les indicaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de matar tiene el poder de arrojar al infierno. Sí, les repito, teman a ese. ¿No se venden acaso 5 pájaros por 2 monedas? Sin embargo, Dios no olvida a ninguno de ellos. Ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman, porque valen más que muchos pájaros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí 4 veces se usa la palabra temor. Y el Señor nos invita en este Evangelio a poder hablar francamente, sin temor, a decir la verdad, a ser sinceros. Y sobre todo con lo que hay que ser sinceros y no tener miedo a decir, a hablar la verdad, es anunciando la verdad del Evangelio, que salva a las personas, que nos salva. A no tener miedo de presentarnos cristianos, de defender los valores cristianos, de defender lo que es la verdad, de defender la vida, el matrimonio, de poder también corregir a los hermanos, de anunciar la verdad, de consolar también. No tener miedo de decir la verdad. A esto nos está invitando Jesucristo. Y estamos claros de que decir la verdad significa también estar dispuestos a ser perseguidos. Y de frente a este peligro Jesucristo dice, no tengan miedo, no tengan miedo. Dice, primero, no tengan miedo a aquellos que pueden matar el cuerpo, pero después no pueden hacer nada más, porque no pueden tocar tu alma. Dice esto Jesucristo, no tener miedo a la muerte.
Y el último, no tener miedo en este evangelio, está relacionado, el primero, el no tener miedo a la muerte. El segundo, no tener miedo en esta vida a estar abandonados por Dios, porque Dios tiene presente toda nuestra vida, nuestra situación, nuestros problemas, nuestros sufrimientos. Por eso dice que todos los cabellos de nuestra cabeza están contados. No tener miedo durante nuestra vida a los peligros y no tener miedo a la muerte, sino más bien temer una sola cosa, o más bien temer a una sola persona. Tener miedo no es la palabra, temer a Dios. En realidad no es una sola persona, son 3 personas, un solo Dios. Temer perder la relación con Dios. Esto es la única cosa que hemos de temer. Hermanos, que el Señor nos conceda a nosotros el santo temor de Dios, que nos recuerda que nosotros somos finitos, es decir, que somos frágiles, que estamos expuestos a la muerte, pero que nuestro Padre Celestial a nosotros nos guarda, tiene un plan de salvación con nosotros. Este santo temor de Dios no es tener miedo de Dios, sino más bien pensemos, por ejemplo, cuando estamos agradecidos con una persona, que tenemos gratitud con alguien. Nosotros no quisiéramos ofender a esa persona que nos ha hecho un bien. Bien, algo parecido es esto del temor de Dios. El temor a no agradarle porque lo queremos, porque estamos agradecidos con Él, porque confiamos en Él. Hermanos, que el Señor nos conceda a nosotros este santo temor de Dios, y el no temor a la muerte y no temor a las dificultades, porque Dios es un Dios que provee, es un Padre de verdad. Tiene contado cada uno de nuestros cabellos. Y que esta primera lectura de San Pablo nos dé a nosotros esta esperanza realmente en la vida eterna, porque el cielo existe realmente y Cristo lo ha abierto por nosotros. Alabado sea Jesucristo.